Tienes tiempo. Tienes todo. Tira tus tabúes. Ten tu tribu. Transfórmalo todo. Toma tu timón. Toma tu T-Cross. T-Cross. Condúcete como quieras. Volkswagen. Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos al podcast de Autodinámico, en donde cada semana tenemos para ustedes más contenido de autos para aquellos que se quedan obviamente con el bichito de saber más de coches. Alonso Brugada nos acompaña el día de hoy en nuestro estudio virtual. ¿Cómo estás, Alonso? Hola Gabo, bien, todo bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás esta semana? ¿Qué tal te fue? Bien, ya con demasiado movimiento, ya demasiadas cosas, muchos lanzamientos, y es que en noviembre, pues no me dejarás mentir, Alonso, pero ya se ve como un mes casi normal en cuanto a la carga de trabajo y presentaciones, ¿no crees? Sí, ya cada vez como que las marcas, tanto a nivel internacional como nacional, ya tienen más confianza en lo que está pasando. Ojo, esto no quiere decir que sean irresponsables y que estén haciendo las cosas mal, pero ya se están adaptando a esta nueva normalidad y cada vez tenemos más eventos, más y más. Así es, y de hecho medio me gusta, pero me asusta. Si es así de que hay demasiadas cosas, me encanta salir a volver a probar coches, a viajar y así, pero todavía con muchísimas medidas de precaución. Obviamente todos estos son viajes nacionales, aún están cerradas la mayoría de las fronteras, así que pues bueno, no es como que poner así de... pues no es como que confiarnos y simplemente llevar las cosas como si nada, pero la realidad es que durante estas épocas pandémicas las marcas de autos se adaptaron muchísimo para sus presentaciones, ¿no, Alonso? Sí, exactamente. Y la verdad, creo que lo hicieron de una manera muy rápida. Al principio, creo que todos dijimos así como, ¿qué va a pasar? Se nos acabó pues la industria automotriz o cómo van a hacer las cosas. Pero la verdad es que ya con el paso del tiempo, tanto las marcas como nosotros como medios nos hemos ido acostumbrando a trabajar de esta manera. Y pues la verdad, yo ya estoy un tanto acostumbrado. Todavía no son eventos como de la antigua normalidad, pero poco a poco ya se empiezan a asemejar. Sí, porque además hay que mencionar una cosa, si bien últimamente hemos visto y de hecho muchos de ustedes han tenido la oportunidad de acompañarnos a los lanzamientos porque como ha sido virtual, pues obviamente se pueden ampliar una gran audiencia, no es lo mismo, por ejemplo, en el tema sobre todo de las pruebas de manejo, ¿no crees, Alonso? O sea, hay veces que nos toca ir a muchos viajes, a muchos eventos donde pues vas y se presenta el coche ahí en físico, pero no te puedes acercar, no lo puedes manejar, no lo puedes tocar. Y a veces eso realmente pues se podría reemplazar con un evento digital. Las pruebas de manejo no, claramente no es lo mismo que te digan cómo se maneja el coche o ver la ficha técnica a realmente sentirlo, pero sí hemos encontrado como algún balance entre las cosas físicas y digitales en estos tiempos. Sí, exactamente. Entonces, pues creo que no hemos dicho de lo que vamos a hablar. Ya se están No. dando una idea. Creo que sí, ya se dieron una idea, pero la idea aquí es poder transmitir con ustedes y platicarles un poquito más ya a carácter personal de cómo han sido estos nuevos eventos, esta nueva normalidad, cómo es que las marcas de coches se adaptaron, qué marcas lo hicieron mejor, qué marcas lo hicieron peor, porque sí fue una cosa que, pues, tanto al equipo de Autodinámico, o sea, tú y yo estamos aquí en nuestro espacio virtual porque tuvimos que adaptarnos a esta pandemia cuando recién empezó todo esto en marzo, pues Sí. el programa de radio tal cual que teníamos en Radio FM, Nacir, pues se tuvo que suspender y pues una manera fue realmente volver al tema del podcast, hacerlo de la manera en la que lo estamos haciendo, empezar a hablar de otros temas que a lo mejor no eran las pruebas de manejo, sino cosas más históricas o así, porque al final algo teníamos que hacer, ¿no? Sí, exactamente. También nosotros nos vimos obligados a cambiar un poquito el formato, pero pues vuelvo como al mismo punto. Tú y yo ya estamos muy acostumbrados a este nuevo formato de podcast y aunque es completamente distinto a lo que hacíamos en Radio FM, radio convencional, pues la verdad creo que a la gente le ha gustado, a nosotros también nos gusta, entonces pues aquí estamos y lo mismo ha ocurrido con los eventos. Y además es interesante porque algo que me ha gustado, por ejemplo, antes de pasar con las marcas de coches, algo que a nosotros nos ha pasado en el podcast, creo, que le pasa a todos, es que tanto nosotros como muchos colegas, como mucha prensa que solía ser tradicional, pues se tuvo que ir al formato digital, no tuvo de otra. Y nosotros que somos nativos digitales tuvimos que hacer cosas distintas, como por ejemplo las entrevistas con los directores de marca en el Masterclass o en el Cars and Coffee que hacemos en el podcast. Personalmente me encanta estos pequeños accidentes de la humanidad, en el sentido de que cuando vamos a una presentación o una entrevista,
física o anteriormente de estos tiempos, todo era súper cuidado, ¿no? Siempre ponían el sillón, la iluminación, el micrófono, todo era impecable y hasta se veía a veces un poco falso. Y a mí me encanta cada vez que tenemos la oportunidad de hacer una entrevista con alguien y que de repente, como te está pasando a ti ahorita, está ladrando el perro del vecino, o algo pasa, o se atraviesa el niño, o es, ay, espérame, es que mi cámara, porque de alguna manera siento que les da humanidad, ¿no? O sea, como que vemos a los CEOs o a los directores como, pues, así personalidades de muy alto rango, casi militares, así en el sentido de que no les ves mucho esta parte a veces vulnerable y todo. Y esta idea de poderlos entrevistar en su casa por medio de estas plataformas, a mí me ha gustado. No sé tú qué opinas. Sí, exactamente, porque justo como estabas diciendo, te sales de esta formalidad o de estos escenarios fríamente calculados y bien planeados. Y pues aunque las entrevistas tienen cierta estructura, pues realmente no sabes si va a fallar el internet, justamente si va a haber un perro. Y pues sí, eso lo hace diferente y también creo que lo hace parte de esta nueva normalidad. Creo que justo antes de pasar a hablar específicamente de cada marca y nuestras experiencias, podemos hablar de el podcast de Autodinámico, cómo ha sido a veces el reto, qué cosas nos hemos enfrentado. Sí, creo que el primer problema ha sido la consistencia del internet, ¿no, Alonso? Sí, la verdad, la compañía que hay en casa de mis papás, que es donde vivo, pues no ofrece el mejor servicio. Entonces, como desde hace 2 meses más o menos, sí tuvimos demasiados problemas para grabar este podcast. Se tuvo que hacer en diferentes horarios, en diferentes días, porque la fecha original que planteábamos, realmente el internet decía como, no se va a poder, hoy no, simplemente no. Aparte era temperamental, ¿no? Porque de repente, o sea, los primeros meses que empezamos el podcast, hablo abril, mayo, junio, todo bien, excelente, funcionaba. Y como hace 2 o 3 semanas, a principios de octubre, creo, tu internet de repente decidió, no, se va a trabar la imagen, no va a llegar el audio. Y, o sea, una vez me acuerdo que incluso te hicimos una cosa híbrida en la cual traías el audífono Bluetooth abajo de tus audífonos para hacerlo por llamada telefónica y grabarlo separado, porque no había manera de hacer el podcast de una manera sencilla. Sí, para que nos entiendan un poquito más, Gabo me habló por teléfono, yo conecté unos audífonos Bluetooth a mi celular, entonces tenía puestos estos audífonos, pero debajo tenía un chícharo y me estaba viendo la imagen, pero estaba muteada, entonces por el teléfono escuchaba la conversación, pero por la pantalla estaba viendo como lo que realmente pasaba. Fue muy, muy extraño. Es lo que digo, siempre hay como diferentes anécdotas. Yo personalmente me acuerdo yo mucho de cuando entrevisté a Maru Escobedo de BMW, la directora de BMW México, porque de repente su perrita, que también se llama María, estaba cruzando por todos lados ahí en su casa, que era creo que una Yorkie, hasta que dijo ya, y la agarró y en la entrevista sí sale ella y los pelitos de su perrita todo el tiempo abajo, pero pues es como cosas que no te esperas de un CEO, ¿no? O sea, es como el director y al mismo tiempo pues que te den la bienvenida a su casa y ver justo a pues sus mascotas, su familia, su vida diaria, como que esa parte me gustó, o sea, fue como rara, pero me gustó en el sentido de que, pues sí, literal, ahí estuvo Maru y su perro en la entrevista, entonces me hizo bastante interesante. Pues sí, la verdad han pasado múltiples todo. cosas. También en una ocasión grabamos los dos en tu departamento al mismo tiempo. Sí, pero... y hacíamos como que estábamos a distancia y tú estás aquí al lado del mueble. Sí, casi nos quitaban los audífonos, nos podíamos escuchar pues con la voz natural, pero salió. Son cosas que al final se tienen que solucionar y que ocurren. Y pues justo, como dices, le dan otra perspectiva a este tipo de formatos. Otra que me acuerdo es que me tuve que levantar una vez a las 4:30 o 5 de la mañana para entrevistar a Saúl López de Pásate a lo Eléctrico en España, porque era la única hora que él podía, así como a las 10 de la mañana, hora de España. Y yo así, bueno, está bien, a las 5 de la mañana y vengo, obviamente el típico uniforme de videollamada, o sea, me puse una camisa y abajo traía la pijama y las pantuflas, pongo las luces y yo así me lavo la cara, es como, hola, todos felices. Obviamente lo grabamos muy temprano para transmitirlo después, pero sí ha sido toda una aventura a veces hacer estos podcasts. Y bueno, más bien las marcas de coches no son ajenas a también arreglárselas, o sea, previo al tema de COVID, Alonso, hay que aceptar que eran industrias o son industrias que tenían mucho cuidado por los detalles, ¿no? Cada vez que era un viaje, cada vez que era una presentación, estaba pues obviamente la compañía organizadora que hacía pantallas, presentaciones, a veces iluminación, sonido, comida. Era realmente una industria pues que ya, así como la industria de los eventos, era una industria ya muy practicada. Pero cuando vino la pandemia y cuando tuvieron que adaptarse a lo digital, todo cambió. Marcas que pudieron y marcas que no pudieron. Tú, en las presentaciones que has visto, ¿qué te han parecido? ¿Qué han hecho? ¿Qué cosas te han gustado? ¿De qué marcas o así?
Pues la verdad es que también ha habido de todo, literalmente de todo. Muchos de ustedes, si han visto alguna presentación digital en los últimos meses, pues se darán más o menos una idea de cómo es que se llevan a cabo. Pero nosotros que tenemos acceso, pues prácticamente a todas las presentaciones que ocurren, tanto a nivel nacional como global, pues sí nos damos una idea de las diferencias que llegan a ocurrir, tanto en marcas, grupos, si son locales o internacionales. Y pues la verdad, como repito, hemos visto de todo, hemos visto presentaciones muy largas, otras muy concisas, otras que no entiendes si son como para prensa o si son para clientes, Sí. pero en general yo creo que la mayoría de las marcas lograron adaptarse de buena manera y personalmente yo sí prefiero las presentaciones que son muy breves, que te dicen como, este es el vehículo, esto es lo que presentamos, esto es nuestra propuesta, ciertos detalles de información completos, por supuesto, porque no es como que, sí, coche tal y se acabó, ¿no? No, sino una buena cantidad de información y que no duren más de 20, Sí. media hora, Sí. porque si llegan a durar una hora aproximadamente, llegan a ser pesadas y no entiendes bien como de qué se trata todo. Coincido contigo en el tema de que es importante diferenciar cuando una presentación es para clientes o para prensa, porque la prensa, que es donde nosotros estamos en ese espectro de prensa, obviamente lo que quiere saber del coche es, bueno, ¿cuándo se va a empezar a vender? ¿Qué motor trae? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué accesorios tiene? O sea, esa información muy concreta para poder nosotros transmitírsela a nuestra audiencia en la manera en que nosotros lo hagamos, ¿no? Va a haber medios que lo hagan de una manera muy técnica, va a haber algunos que lo hagan de una manera más relajada, pero al final es información vital para nosotros. Mientras que para los clientes potenciales es ahí donde viene la parte mercadotécnica, ¿no? Videos así es superproducciones, el coche en cámara lenta por un paisaje increíble y que a lo mejor va a durar 30 segundos al comercial, pero es el comercial para vender. Es muy distinto. Sí. Dicho esto, creo que, por ejemplo, un ejemplo que me viene a la mente muy, muy cercano y que acaba de pasar es la presentación del GMC Hummer EV. Este nuevo vehículo de GMC y en general de General Motors, del 100% eléctrico, que creo que era súper esperado, e hicieron una presentación híbrida en la cual fue como una presentación para emocionar a la gente primero. Lo vimos en el video, ¿te acuerdas que creo que justo a las 7 de la noche liberaron el video y la página completa con todos los detalles del coche? Sí. Y al día siguiente hicieron unas mesas redondas virtuales en las cuales pudimos participar y ya saber más a fondo algunos detalles, ¿no? Nos pudimos conectar y hablar con los especialistas de producto en Estados Unidos de manera virtual para que ellos nos dijeran, oye, dudas específicas de batería o de motor o de equipo y así, que fue entonces la emoción, digamos, para todos de GMC, de ver el coche y ver los videos y ver todo lo increíble que puede hacer. Y por otro lado, al día siguiente, la prensa pudimos indagar más en los detalles de este auto, ¿no? Sí, exactamente. Y, por ejemplo, Ford de Estados Unidos hizo algo muy similar con la nueva generación de F-150, que un día antes del lanzamiento oficial, digamos que lanzaron una serie de videos con todos los aspectos técnicos, y eran videos, pues, la verdad, algo densos, no te estaban contando como la información por encimita. Y duraron como 2 horas. Ajá, y eran con los encargados del desarrollo y los expertos del vehículo que te explicaban absolutamente todos los detalles de la camioneta. Entonces, tú como prensa, pues sí llegas a valorar pues esos videos. No es tarea sencilla estarlos viendo, pero pues sí, de ahí obtienes toda la información. Y al día siguiente hicieron una presentación como en una especie de foro. Estuvo un poco diferente, pero también estuvo bastante completa, la verdad. Dieron muchísimos aspectos de la camioneta, versiones, detalles, todo lo que mejoraron, etcétera. Entonces, ese tipo de presentaciones creo que sí se agradecen. Ya que mencionas justo Ford, la presentación de Bronco también fue muy interesante, porque Bronco fue un esquema muy similar. Fue a mediados de julio o agosto cuando presentaron Bronco. Lo que sucedió ahí fue igual como comenta Alonso que con F-150, la prensa nos incluyeron en una serie de videos y de cursos y todo, donde nos explicaban mucho del coche. Claro, todo esto estaba embargado. Quiere decir que nosotros bajo contrato no podíamos publicar nada hasta cierta fecha y cierta hora. Y lo curioso es que si bien nos inundaron a la prensa especializada de información de Bronco, al día siguiente hubo una presentación para público general que fue en Estados Unidos muy interesante porque fue sincronizada en 3 cadenas de televisión distintas. Salió creo que en Discovery Channel, salió creo que en National Geographic, no me acuerdo dónde más, y al mismo tiempo y ESPN, y al mismo tiempo se lanzó en todo lo que tenía que ver con digital.
Entonces, de alguna manera, toda la gente se enteró de la existencia de Bronco y a nosotros, los medios especializados, ya teníamos la información anticipada para poder resolver sus dudas, poder hacer el video, poder hacer nuestras notas y que la gente supiera más a fondo todo de este coche tan esperado. Todo excepto el manejo, porque pues, dado a las restricciones de viaje y todo, obviamente, eso sí, si no tenemos el coche físico, no lo podemos manejar, no podemos tocarlo y jugar con él, sino pues todo lo que podemos saber de manera digital, ¿no? Pero ese creo que se me hizo una buena estrategia de Ford. Sí, exactamente. Y bueno, nada más haciendo un breve paréntesis para que la gente que nos está viendo o escuchando se den una idea de cuál hubiera sido el evento en la antigua normalidad o en la otra realidad. Pues la marca hubiera invitado a varios medios mexicanos para que viajaran a Estados Unidos y en Estados Unidos se hubiera hecho la presentación global, donde también iba a haber mucha prensa de Estados Unidos principalmente y también de algunos otros países y pues también ciertos periodistas mexicanos. Correcto, sí, anteriormente este tipo de presentaciones masivas que, ojo, es la presentación, no la prueba de manejo, comúnmente eran dos eventos separados, nos juntaban en un foro, en un estadio, una cosa por el estilo, y ahí mismo de repente levantaban las cortinas y todo, y ahí estaba el coche, le presentaban, duraba como 15 minutos y ya. Lo bueno malo de esto es que en esa antigua normalidad no podíamos a veces estar tan cerca con el coche porque había miles de personas y los expertos en producto tampoco podías estar tan cerca de ellos porque pues había miles de personas para hacerles entrevistas o algo era muy difícil. Esta nueva normalidad nos ha permitido que creo que se anticipan mucho a las dudas que pudiera haber y tratan de resolverlas todo en material adicional para nosotros. Y en algunos casos, como mencioné en el ejemplo de GMC, te permiten incluso interactuar con ellos para resolver más dudas, ¿no? Pero entonces, sí, creo que la estrategia de Ford de Estados Unidos para los lanzamientos fue bastante acertada y al menos hasta que podemos manejar los coches es lo mejor que podemos tener. Siguiendo con las presentaciones, Alonso, aquí ya me voy a meter con una de las primeras presentaciones físicas que tuvimos. Fue la primera, de hecho. Causó mucho revuelo y mucha controversia porque esta fue la primera marca que se atrevió a hacer un evento físico en plena pandemia, casi casi. Se trata de Suzuki. Suzuki, en julio, a los primeros días de julio, recordemos que pues ya creo que todos vivimos esta historia, pero en marzo que a todos nos mandaron a la casa, abril y mayo fueron días de eterno y claro y súper estricto confinamiento. Junio empezamos a movernos bien poquito y con muchísimo cuidado y en julio Suzuki, bueno, en junio nos mandó una invitación para la presentación del nuevo Ignis 2021. Lo curioso es que tenía una dirección y una hora y nosotros órale, o sea, a ver cómo, ¿va a ser físico? Vamos a ir presencialmente y hasta recibí un montón de llamadas de varios colegas de, oye, va a ser y todo, y ellos de sí, pero va a ser con muchísimo cuidado, muy cuidado y todo. Y sí, la verdad estuvo cuidado, fue el primer evento, entonces hubo varias cosas buenas y malas, pero lo que hicieron en aquel momento es que a todos los que íbamos, creo que éramos 30 medios, nos mandaron un Ignis, todos íbamos en un Ignis y dijeron, te subes al coche, sales de tu casa y no te bajas de ese coche hasta que regreses, o sea, porque nos llevaron a una locación en el sur de la Ciudad de México en donde entramos todos a una especie de bodega muy grande, todos los coches los estacionamos y enfrente de nosotros hicieron la presentación del coche en el cual íbamos ya sentados, entonces nos dieron como nuestra cajita, nuestras bebidas, todo para que estés en el coche y de salida te vayas en tu coche, entonces fue interesante, fue un método híbrido de presentación. Sí, fue como una especie de autocinema para presentar un vehículo. Realmente no había una pantalla ni fueron a ver nada, sino únicamente la presentación del vehículo. Y recuerdo muy bien que ese evento también lo transmitieron por sus redes sociales. Y estaban presentes los encargados de la marca, por supuesto. Y me llamó mucho la atención la manera en la que interactuaban, porque pues como que todos estaban separados, todos tenían como su cierto espacio para poder hablar. Y digamos que en el centro de la pista estaban todos los vehículos, entonces sí fue un tanto diferente. Fue extraño porque además me acuerdo que te podías bajar, obviamente a estirar las piernas o al baño o así, pero sí tenías como una especie de cuadrito, como un corralito en el cual tenías que estar. Sí, y si te salías de eso, iban los guardias, te decían, regrésate. Entonces, por más que veías amigos de la industria, ay, hola, señores, que no te veo, y te acercabas a él, te decían, no, te regresas a tu cuadrito, obviamente con cubrebocas, con careta, todo, pero sí eran muy estrictos con eso. Entonces, ese fue el primer evento de la nueva normalidad, pero desde luego no fue el último. A partir de ahí empezaron a salir muchos, y creo que otra de las marcas que lo hizo o se supo adaptar muy bien en México fue General Motors de México, ¿no? Sí, exactamente. A mí me tocó acudir al primer evento presencial que hicieron y fue en la presentación de Chevrolet Tahoe y Suburban, las nuevas generaciones, que hicieron algo muy similar a lo que realizó Suzuki,
Pero a diferencia de los japoneses, ellos mandaron una camioneta, ya sea Tahoe o Suburban, te tocaba de manera aleatoria, la mandaban a tu casa. Antes de que te la entregaran, el operador de la compañía de logística desinfectaba todo el vehículo en tu presencia y él iba vestido casi como astronauta. Sí. Y una vez que tenías la camioneta, nos citaron en un lugar en el Estado de México, cerca de La Marquesa, donde justamente te tenías que subir a tu camioneta, no te tenías que bajar y viajabas hasta allá. Obviamente la camioneta tenía como todo para hacer el viaje en carretera. Y además era solo, ¿no? Lo cual era raro. Ajá, Algo que, sí. poniendo en contexto, la mayoría de las pruebas de manejo que hacemos siempre van de a 2 por coche. Entonces, Mínimo. si hay 10 coches, hay 20 periodistas, a veces 3 o 4, depende del tipo de coche. Suburban y Tahoe, por ejemplo, serían de esas pruebas de manejo donde iríamos 4 por coche, porque pues da el espacio. Y en este caso, pues te tocó ir solo, ¿no? Sí, exactamente, era una sola persona para tremendo camionetón. Y bueno, llegando a la locación donde era la cita, ahí se organizó una especie de picnic. Era un jardín muy grande y cada camioneta se estacionaba digamos que en forma de herradura. Y ahí enfrente de tu camioneta tenías una mesa con alimentos, con snacks, con cojines por si te querías sentar. Y pues la idea era justamente no acercarte con los colegas, porque pues sana distancia. Pero estuvo bastante cuidado porque también había una gran separación entre cada camioneta y como era al aire libre, pues evitabas también pues muchos riesgos de algún posible contagio y por supuesto tampoco te tenías que quitar el cubrebocas. Y la presentación también fue muy parecida a la de Suzuki, había una pantalla muy grande y desde ahí se hizo pues todo. También los responsables de la marca dieron como todos los detalles a lo lejos y a través de micrófono. Y acabando, pues literalmente fue como, vámonos otra vez de regreso, te subías a tu camioneta y esa misma tarde la pasaban por ella, entonces como que no hubo gran tema. Lo curioso es que, por ejemplo, General Motors repitió esta misma receta de presentación para varios de sus vehículos. Recordemos que este año tenían que presentar un montón de coches y lo tuvieron que hacer de esta manera, porque después de eso también fue la presentación de Tracker, que se me tocó ir a mí a Ixtapan de la Sal. Mismo formato, te trajeron el coche un día antes, vas y en la tarde regresan por él. Lo hicieron con GMC Yukon también y lo hicieron con Cadillac Escalade. Lo curioso también es que normalmente las pruebas de manejo las pruebas de manejo en general son a lo mejor 1 o 2 días, ¿no? Nos invitan a 20 personas y manejan el coche en alguna locación, en una playa o algo así, y al día siguiente otro grupo. Dado a la contingencia que obviamente no podemos ir de a 2 por coche y así, se tuvieron que adaptar y lo que hicieron es que ahora hacen muchas fechas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que la presentación tanto de Suburban como de Tracker, creo que fueron una semana entera, así de cada día fueron 7 grupos de 10 personas las que fueron a la presentación para poder cubrir la mayor cantidad de medios posible, pero manteniendo la distancia, pues literal, o sea, en lugar de haber en el lugar 30 personas que normalmente habíamos en total 10, entonces de esa manera bajaban mucho la cantidad de gente. Pero General Motors no solamente creo que lo hizo bien en adaptarse con esas pruebas de manejo breves, medio fugaces, creo que también lo hicieron bien en sus presentaciones virtuales. Sí. Previo a estas pruebas de manejo que comenta Alonso, normalmente la marca nos invitaba a sus presentaciones virtuales. Muchas de estas eran simplemente conéctate, ve el video casi todos al mismo tiempo y ya. Pero General Motors lo hizo interesante porque de alguna manera, esto no sé ni cómo lo hicieron, la verdad, en temas de logística tecnológica, pero presentaron el coche y es de estas presentaciones que dirías, bueno, puede estar grabada. Pero en eso decían, pues aquí está el coche, está la directora de Mercadotecnia, está la directora de Relaciones Públicas, el director de General Motors, y en eso decían, oye, ¿quién tiene preguntas? Y tú le podías poner ahí en Zoom, así como yo tengo preguntas, y te ponían en la pantalla de atrás de ellos, y les hacías preguntas, entonces era un formato, la verdad, híbrido muy interesante, me gustó porque sí te permitía estar lo más cerca posible, aún desde tu computadora, ¿no? Sí, exactamente. Y como bien mencionas, estaba también hecho que parecía pregrabado, pero no, lo estaban haciendo todo en vivo, seguramente estaba muy bien ensayado, pero justo eso es como un gran ejemplo de la manera en la que se logran adaptar algunas marcas que pues aunque no estés de manera presencial, es básicamente como si fuera un evento normal. Digo, tampoco estás viendo el vehículo en vivo, pero pues es muy similar. Realmente no hay grandes cambios. Después de eso, también me acuerdo que hubo una donde también estuvieron experimentando bastante con las pruebas de audio y demás. Fue SEAT. SEAT tuvo durante la época pandémica, o bueno, hasta la fecha de filmación de este podcast, tuvo presentación de Tarraco, tuvo presentación de Ateca, de Cupra Ateca edición especial, y hubo una más. No me acuerdo cuál fue. Sí, yo según también yo fueron 3.
Tratando de recordar. Sí, fueron como 3 presentaciones de SEAT durante esta época y Tarraco FR. Sí, ya dije, ¿no? Tarraco FR, tuvo Cupra Teca, Cupra Teca Limited Edition, y hubo una más, no me acuerdo cuál. Y ahorita viene también la presentación de Ateca normal con el facelift. Y yo me acuerdo que aquí tuvieron un acierto, pero de repente por ahí también la tecnología juega a malas pasadas. El acierto fue que lo hicieron por YouTube, eso me gustó. O sea, era un YouTube Live, entonces la manera de interactuar con ellos para hacerles preguntas sobre el vehículo era por medio de los comentarios de YouTube. Eso me gustó mucho porque muchas marcas trataron de hacer su propia interfaz, su propia plataforma para las presentaciones, y esto a veces fallaba mucho porque si de repente tú te metías por Safari en lugar de meterte por Chrome, ya no cargaba bien. O si de repente tú lo querías ver en tu teléfono, no está optimizado para móvil. O sea, como que había muchos problemas para poder hacer eso. Creo que no fue lo ideal y Seat dijo, pues hagámoslo con algo que ya todos conocemos, YouTube. Y eso me gustó porque literal, yo me acuerdo, creo que estaba cocinando o algo y lo estaba viendo desde mi iPad sin problemas porque era en YouTube. Eso nos permitió interactuar muy fácil, comentar y verlo desde cualquier dispositivo. Lo malo ahí fue que de repente hubo un problema de audio y un micrófono funcionó y fue de, métanse todo el equipo de producción para tratar de arreglarlo. Sí. Que al final esas cosas pasan, ¿no? Sobre todo si es en vivo. Si es grabado, pues obviamente ensayas y si hay un error lo corriges. Pero cuando es en vivo, si de repente nos ha pasado a nosotros de, se cayó y Alonso ya no está la señal, ¿qué hacemos ahora? ¿Ahora qué hacemos? Pero creo que esas presentaciones de SEAT lo hizo bien y después lo mismo, pruebitas de manejo cercanas a la Ciudad de México, de ir y volver en un día para conocer los productos, ¿no? Sí, exactamente, que creo que esa pues ha sido o va a empezar a ser la nueva normalidad o casi la regla dentro de la industria automotriz, al menos en México, porque, bueno, la mayoría de las pruebas se han hecho de manera breve, pero también hace 2 semanas ya también tuvimos el primer viaje. El primer vuelo en avión para esto. Exactamente, que fue pues otra experiencia y esa me tocó vivirla a mí. Los aventureros fueron los encargados de FCA que presentaron al nuevo Fiat Argo y la presentación fue pues en Tequila, Jalisco, de Tequila, Jalisco a Punta de Mita en Nayarit. Entonces sí, por primera vez desde que inició este tema de la pandemia tuvimos que subirnos a un avión y yo tenía como cierto miedo, la verdad no lo voy a negar porque pues no sabes bien qué esperar. Aunque fuera la antigua normalidad, realmente las marcas solamente te dan una agenda que pues, sabes más o menos qué va a ocurrir durante el viaje, pero de ahí en fuera, pues al final es un evento, es un suceso que tú no tienes ningún control, entonces realmente no sabes cómo se va a llevar a cabo. Y debo decir que este evento de Fiat Argo estuvo muy, muy, muy bien cuidado, porque justamente lo primero fue que éramos muy pocos periodistas, éramos 10, si no mal recuerdo, y 3 o 4 de ellos radican en Guadalajara, entonces pues, realmente no tuvieron que hacer un viaje largo. Pero bueno, desde que llegamos al aeropuerto estuvimos muy bien cuidados por parte de la empresa que se encarga de toda la logística. Nos dieron un kit pues, para prevenir cualquier contagio con gel antibacterial, alcohol desinfectante, lentes de protección, cubrebocas, guantes, etcétera. Entonces, eso estuvo muy bien. Y pues el vuelo fue como cualquier otro vuelo. Pero llegando allá, nos teníamos que trasladar del aeropuerto de Guadalajara a la ciudad de Tequila en transportes terrestres. Y lo que hicieron fue que rentaron varias vans donde únicamente podíamos subir 4 personas. Generalmente son camionetas como para 15 mínimo. Sí, recordemos que son estas sprinters que normalmente le caben, sí, como hasta 30 personas llegan a caber las más grandes y 4 personas pues iban con bastante espacio, creo. Sí, exactamente. Y llegando allá, igual todo fue sumamente cuidado, espacios, todas las comidas eran espacios abiertos, no tenías tanto contacto con las demás personas, tenías que estar usando constantemente el gel antibacterial. Entonces, creo que también lograron adaptarse de muy buena manera. Y pues hasta ahora ya pasaron 2 semanas y afortunadamente nadie se enfermó en ese viaje. Entonces, pues FCA tiene su estrellita en la frente. Fíjate que otro evento que a mí también me llamó mucho la atención y me gustó mucho la experiencia que hicieron, sobre todo para tratar de meterte en el estilo de vida que tiene la gente que compra esta marca, fue Lincoln. Hace como 3 semanas yo también tuve la oportunidad de acompañar a Lincoln en un viaje que además era un viaje en pareja, con la persona que más quisieras, ¿no? Podía ser tu novia, tu novio, tu papá, tu amigo, quien tú quisieras, pero era un viaje para 2 personas que era muy individual, pero era muy el estilo Lincoln. Aquella vez nos citaron en un hotel aquí de Santa Fe, en la Ciudad de México. Llegamos
llegamos y nos dieron una camioneta, en este caso la Aviator Plug-in Hybrid, que no la habíamos manejado, y la idea era ir a Valle de Bravo y tener un fin de semana tranquilo allá para conocer un poco más de Lincoln y probar la camioneta a tus anchas, bien cómodo, sin ruta de manejo, sin caravanas, que normalmente es lo que siempre pasa cuando vamos en las rutas, y me gustó mucho porque cuidaron mucho los detalles, lo mismo así, ¿no? De que te entregan la camioneta sanitizada, te entregan también todo bien cuidado, te dan tu gel antibacterial, cubrebocas y todo, y te hacían experiencias individuales de que, pues, en teoría la persona con la que ibas, como digo, pareja, amigo, papá, quien tú quisieras, pues es alguien con quien ya convives, entonces todas las experiencias las hacías con esta persona, te podías ir a lo mejor a jugar golf, te podías ir a un spa o algo, y todo era solo con estas personas, y solamente hubo una cena grande en la cual todos con distancia y todo para ver a la gente de Lincoln y platicar con ellos, pero sí fue una experiencia como muy en petit comité, que también ayudó a que éramos, creo que 5 parejas en este sentido los que fuimos, y estuvo muy bien cuidada y fue una experiencia, hasta te sientes como mucho más individual. Este Runaway que hizo Lincoln preparó hasta la playlist de Spotify para ponerle en el coche, preparó los snacks del camino y todo muy presentable de la manera que esperarías de una marca de lujo. Entonces, esa experiencia que hizo Lincoln en esta nueva normalidad me gustó mucho. Creo que han sido también de las que más me han gustado por el cuidado que le pusieron a cada detalle, desde la comida, el hospedaje, el traslado, la camioneta, y me gustó bastante lo que hicieron también ahí. Pues sí, como estamos diciendo, creo que poco a poco las marcas van a seguir trabajando por medianamente acercarnos a los eventos que conocíamos antes de que comenzara la pandemia. Por supuesto, nunca va a volver a ser lo mismo, al menos no en lo que queda de este año y probablemente no en el siguiente. Pero pues... ¿Qué otro evento te ha gustado más así? Por ejemplo, el de la presentación del facelift de Kia Rio, creo que también estuvo muy bien cuidado. Justamente hicieron algo parecido a lo de Suzuki Ignis. A cada medio nos llevaron un automóvil. Tenías que llegar en ese vehículo, por supuesto. Pero a diferencia del de Ignis, una vez que llegabas al evento, fue en el centro de exposiciones... Santa Fe. ¿Santa Fe? Creo que se llama Expo Santa Fe, ya se llama. Ajá, exactamente. Nombres que no me sé. Pero justamente antes de entrar al salón donde era la exposición, bueno, no era exposición, la presentación, pasabas por un área de desinfección del vehículo. Era como una especie de autolavado, pero en lugar de que lavaran el coche, tú te tenías que bajar, abrían todas las puertas, abrían la cajuela y le rociaban un producto químico específicamente para matar, ahora sí que virus, bacterias, todo lo que estuviera dentro del vehículo. Por eso te tenías que bajar, porque si no te fumigaban a ti también. Sí, exactamente. Justamente muchos preguntaron que si era algo tóxico o si podía provocar como mal en las personas, y dijeron que no, que únicamente te podía dar como tos o que se te resecaran los ojos, pero de ahí en fuera no era nada tóxico. E incluso nos dieron una pequeña botellita para, pues, rociar en tu propio automóvil. Y bueno, ya una vez que pasabas como ese filtro de seguridad, te volvías a subir a tu coche, ingresabas al salón y ya te iban acomodando como una especie de estacionamiento, pero también siempre manteniendo como esta distancia entre los vehículos. Y yo pensé que iba a ser todo el evento desde dentro del automóvil, pero no, sí te pedían que te bajaras, obviamente que nunca te quitaras el cubrebocas ni que, pues, mantuvieras la sana distancia con los demás. Y había un escenario bastante grande, ese sí era muy grande, y adelante de él instalaron como unas pequeñas islas donde habían unas 2 sillas por cada isla. Entonces tú te arreglabas con algún colega, con el que te cayera bien o con el que encontraras ahí, y te metías a tu pequeña isla y las sillas estaban igual separadas como por 1 metro, 1.5 metros, y al lado tenías un pequeño box lunch y desde ahí veías toda la presentación. Entonces no tenías contacto con los demás, pero tampoco era como estar tan aislado desde el automóvil. Ajá. Entonces creo que también estuvo muy bien. Ok, estuvo interesante. Otro que también me llamó la atención y me gustó ha sido BMW, tanto a nivel México como a nivel Latinoamérica, bueno, a nivel mundial. Porque, por ejemplo, justo cuando estamos grabando este podcast, está la presentación del BMW iNext, que seguramente ustedes ya vieron en nuestras redes sociales, y si no, métanse a autodinámico.mx y está toda la información del nuevo vehículo 100% eléctrico de BMW. Pero para la presentación del iNext, normalmente todo lo que tiene que ver con iNext es como una especie de, bueno, con BMW Next se llama este evento. Es como un evento que normalmente
que hacen cada año en varias ciudades del mundo, en el que presentan las novedades y lo que va a venir del futuro para la marca bávara. Este año obviamente todo fue digital, entonces me encanta porque soy como Bad Luck Brian en eso. Siempre había querido ir a este evento porque era un evento que hacían en Los Ángeles, en Dubái, que lo hacían en Alemania, es increíble. Nunca me habían invitado. Este año por fin me invitan y es digital. Entonces, debo decirles así que estuvo excelentemente bien hecho, porque primero que nada fue como una especie de como mini curso de 3 días en los cuales a una cierta hora de Alemania, entonces a las 3 de la mañana de México, pero no hay problema, se quedaba grabado y lo podías ver cuando despertaras, eran las presentaciones de BMW y entre ellas hicieron una miniserie como una especie de falso documental que es muy chistoso porque agarraron humor alemán, cosa que es muy extraño, para hacer como este falso documental de en búsqueda del INEX, ¿no? O sea, como que es un equipo de grabación que era grabar todo eso y así, y para buscar el coche, pero es una aparte híbrido entre como material de archivo, pero como falso documental entre alemán e inglés. Y creo que fue como una especie de curso, como una especie de, no sé cómo escribirlo, pero como cuando haces ahorita la escuela en línea, todo eso por medio de diferentes videos de muy corta duración, que además no eran pesados porque eran 6 minutos, 10 minutos el más largo, y lograron transmitirte muy bien como este espíritu juguetón que rodea normalmente al evento Next, pero desde la comodidad de tu casa en formato digital. Entonces, si bien, qué lástima, no me tocó ir a uno de los increíbles destinos a ver este evento, fue muy bien la manera en que lo hicieron en formato digital. Esto lo hizo BMW Alemania. BMW México, su primer evento físico en la nueva normalidad fue cuando hicieron un concierto, más bien como nada más para reintegrarnos, que se llamó Mist, que era un concierto, un autoconcierto. Nos juntaron a todos, igual, nos mandaron un coche. Aquí no era presentación de uno en específico, entonces a uno le podían mandar un Mini, a otro un Serie 3, a nosotros nos tocó el X6, nos la mandaron y nos dijeron, tienes el coche una semana para hacerle video, grabarla, probarlo, lo cual está excelente, y ese fin de semana nos citaron a todos en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, en donde pusieron un escenario y un grupo que se llama Mist, que nunca los había visto y son bastante buenos, me gustó mucho. Tenías tu corralito y en ese corralito metías tu coche y no podías salirte de ese espacio, ¿no? Y te llevaban las cosas a tu coche y todo, pero fue muy interesante vernos a todos, así como a la distancia, hola, ya tu coche, y un estacionamiento que tenía yo creo que unos 150 coches, puros BMWs, se veía increíble todo el panorama, y el concierto enfrente, y al mismo tiempo como que tenías esta convivencia de estar en un concierto, pero estabas solo tú con los que iban contigo en el coche y bailando, y no podías acercarte a multitudes porque estabas literal bardeado. Entonces fue una experiencia muy interesante. Además, cayó una lluvia torrencial que el concierto se tuvo que suspender 1 hora hasta que regresó. Pero la verdad fue una muy buena experiencia que hizo BMW. Y creo que a ti también te tocó también vivirla con la presentación de, pues ya un par de eventos también en pista de BMW incluso, ¿no? Sí, justo. A mí ya me han tocado 2 eventos de BMW en esta nueva normalidad. Y la verdad no me quejo nada porque los dos han sido de la división M. El primero fue el M Championship, que se trató de una pequeña competencia o campeonato manejando los vehículos con apellido M o de la línea M, que justo fue en el Foro Pegaso. Y es un evento que se hace año con año, pero a diferencia de otras ediciones en las que digamos que todos los periodistas podían manejar diferentes automóviles, en esta ocasión fue distinto porque justamente para mantener como estas reglas de higiene y salubridad, cuando llegabas, digamos que en el área de registro, habían diferentes sobres en el mostrador y te decían como, escoge un sobre y el coche que te toque, ese es el que vas a tener todo el día. Me gustó que haya sido así justo y no sea el típico del primero que llega, ve y se sube y ya se lo ganó, sino que pues al azar. Sí, que bueno, al final son BMW con apellido M, el que te tocara lo vas a pasar bien. Pero bueno, a mí en esa ocasión me tocó un M340i, la versión más, digamos, deportiva del Serie 3, sin llegar a los M3, por supuesto. Y pues organizaron diferentes dinámicas pues, para probar los vehículos y al final quienes sumaran más puntos pues ganaban como buen campeonato. Y todo sucedía desde tu automóvil. El desayuno te lo llevaban al vehículo, justamente las instrucciones te las daban como una especie de autocinema, también estaba una pantalla. Y en lugar de que un piloto profesional te diera como las instrucciones de manera presencial, había un video pregrabado también con personas de la marca. Y pues así se llevó a cabo ese evento. La verdad estuvo bastante bien. La premiación también fue desde los vehículos. Igual formaron como otra especie de estacionamiento grande y un podio gigante. ¿Donde se subía el coche? Ajá, exactamente, donde pusieron como diferentes rampas y pues ya ahí se ponía el primero, segundo y tercer lugar.
Y el segundo evento fue el Road to M-Town, que igual era de la línea M. Y fue un evento para conocer cómo a qué tienen acceso algunos clientes de la marca. Pero a diferencia del otro, aquí nos citaron en un restaurante al sur de la Ciudad de México, donde también se establecieron normas de sanidad y seguridad. Únicamente eran 2 personas por mesa, mesas muy grandes, por cierto. Y una vez que pasaba la parte del desayuno, también era sortearon los vehículos que tenías que manejar. El destino final era en el estado de Tlaxcala, en Valquirico. Entonces, tenías que manejar un vehículo de ida y un vehículo de regreso, y la manera de escoger tus automóviles para evitar tener otra vez un mostrador, las personas encargadas de la logística pasaban a tu mesa y tenían como un bonche de sobres, y también, o sea, como si fuera truco de magia, los esparcían y te decían, escoge el sobre que quieras. Elegías el sobre y adentro venía una tarjetita con los 2 vehículos, con el que manejabas de ida y con el que manejabas de regreso. Okay. Entonces también era algo bastante justo. En esa ocasión a mí de ida me tocó una X3M Competition y de regreso la X6 M50 que también ya habíamos manejado, y pues la pasé bastante bien. Entonces, en general han sido eventos muy, muy cuidados. Allá en Valquirico también todas las comidas eran al aire libre, no tenías que tener tanto contacto con tus compañeros, no te podías quitar el cubrebocas. Y pues te digo, estuvo muy bien cuidado. Sí, creo que me ha gustado mucho, por una parte, ahorita asistir a eventos porque son muy al azar, no estás del todo seguro cómo lo van a hacer, cada marca se ha adaptado diferente, ha habido mejores, peores experiencias, ha habido unas marcas que no las vamos a mencionar, pero que sí, la verdad, sus eventos no han salido tan bien, han salido aburridos o han salido sin información, no es para qué me conecté, o sea, sí ha habido de todo. Pero la verdad sí, es un momento en el cual todos nos hemos tenido que adaptar. Ha habido cosas y experimentos que nos han salido bien a todos, otros que no tanto. Yo, por ejemplo, empezando esta pandemia, dije, ahora sí voy a aprender a cocinar. Llevamos 9 meses y sigo comiendo comida congelada, pero pues ahora sí que así ha pasado con todos. Algo que sí no me dejarás mentir, Alonso, que también nos ha pasado mucho, son muchas experiencias en casa. Obviamente con coches es difícil, o sea, si trabajáramos en tecnología, gastronomía o algo, sería muy fácil. Te mandan la tecnología, te mandan la comida y listo. Con coches es difícil porque no te pueden mandar tan simple el coche a tu casa, o sea, sí lo hacen y sí lo pueden, pero al final tienes que salir de tu casa para probar el coche, no lo puedes probar en casa, y pues los coches son caros, no puedes simplemente mandar así de, vamos a mandar 50 coches. Pocas marcas lo han hecho, cabe mencionar, ahora que se acaba de presentar el Mazda 3 Turbo, Mazda lo hizo, Mazda mandó 40 coches a todos para que los manejaran casi a la par todos, pero por ejemplo nos ha tocado muchas experiencias en casa, por ejemplo de catas de vino. Catas de vino es muy normal, de que nos mandan vinos, digo, no me quejo, yo encantado, y te conectas en Zoom y estás con el sommelier haciendo la cata. No es lo mismo, debo decir, sí falta mucho esta convivencia presencial, pero bueno, es algo bueno, te mandan así quesitos, el vino y esa cata. Nos han tocado experiencias incluso gastronómicas, de que nos mandan todas las cosas para preparar la comida y la preparas en tu casa con un video. Nos han tocado pues de todo, ha habido muchísimas cosas, postres, pasteles en cumpleaños, o sea, todo en tu casa lo que puedes hacer. Y también creo que vas a coincidir conmigo, Alonso, que al principio de la pandemia era difícil encontrar cubrebocas y gel antibacterial, y ahorita creo que nadamos en gel antibacterial. Afortunadamente las marcas, dentro de estas precauciones, casi a cada evento que vas te dan gel y cubrebocas. Entonces no sé tú, pero yo tengo como 25 botellitas de gel antibacterial y 70 cubrebocas barateados, así tengo de Mercedes-Benz, tengo de Suzuki, tengo de Land Rover, del que quieras, así para vestirte. Por ejemplo, General Motors, que justamente al reducir o cambiar como su fabricación de vehículos o de motores en México, se puso a fabricar cubrebocas, justamente dan de estos cubrebocas que ellos fabrican en la planta de Toluca. De hecho, no los tengo aquí cerca, pero tengo que hacer un anuncio ahí de algo bueno. General Motors también, otra cosa que hizo, de todos los cubrebocas que han dado, porque insisto, nos han dado de todo y nos han dado unos de neopreno, unos N95, unos con válvula, unos de tela nada más. Creo que todos los que han dado, General Motors ha dado posiblemente los más feos, pero mis favoritos. Más cómodos. Son muy cómodos. Súper cómodos. De entrada, estos son los de adeveras, son N95, que son los cubrebocas que repartieron a médicos, que repartieron a gente y todo. Son literal, parecen pañales, uno blanco X, pero son súper cómodos, no te jalan las orejas tan fuerte, respiras muy bien. Yo que tengo lentes, estos sí te dejan respirar y no te empañan todo el tiempo los lentes, se ajustan muy bien a tu cara.
Y como digo, como son de grado médico, además tienes la certeza de que son buenos. Entonces, desgraciadamente estos no los venden, o sea, los regalaron a hospitales, los regalaron a médicos. A nosotros en eventos nos dieron siempre un paquetito de 10 para usarlos, pero sin lugar a dudas creo que los mejores cubrebocas los fabrica General Motors, los entrega General Motors. Otras marcas han dado muchos también, como digo, de neopreno, unos más bonitos, unos con filtro, unos con el logo. Yo personalmente tengo el problema que estoy muy carón, entonces es normal que me dan el cubrebocas y me queda chiquito, así las orejas todas apretadas y es como, no respiro y se me empañan los lentes. Entonces ha habido de todo, ¿no? Sí, exactamente. Pero pues sí, como dices, no es comercial para General Motors porque no los venden, pero qué buenos cubrebocas hacen. Sin lugar a dudas. Pero bueno, Alonso, este es un pequeño podcast, pequeño, no tan pequeño, duró 45 minutos, que teníamos ganas de platicar con ustedes cómo ha sido nuestra experiencia en esta nueva normalidad. Seguramente ustedes en sus trabajos, algunos pueden seguir trabajando desde casa, otros han tenido que ir a la oficina un día sí, un día no. Cada empresa y cada industria se ha adaptado distinto a esta nueva normalidad. Esperemos, como seguimos esperando desde hace ya varios meses, que esta pesadilla de la pandemia, no voy a decir que acabe porque seguramente no va a acabar tan fácil, pero por lo menos poco a poco nos va a ir retomando, nos va a ayudar a retomar nuestra vida diaria. Ojalá así sea y sobre todo que estemos con salud, con trabajo, con nuestros seres queridos. Esperemos que así sea. Entonces, Alonso, muchísimas gracias por este podcast. Recuerdan tus redes sociales, por favor. Me encuentran en Twitter e Instagram como Burger Alonso. Muchas gracias por vernos y por favor síganse cuidando. ¿Y tú? Sí, así es. A mí me encuentran como Gabo Salazar 21 y lo que hace el equipo de Autodinámico lo encuentran en autodinámico.mx. Como dice Alonso, por favor, síganse cuidando, no bajen la guardia y pues nos estamos hablando en el siguiente podcast. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias, Diego. Bye a todos. Bye.